Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Este domingo hubo elecciones en Chile. Los oyentes de La Contracrónica ya lo sabéis y lo sabéis bien porque sois los oyentes mejor informados de toda la radio hispana. El que pasa por La Contracrónica es el lector que viene informado, pues ya viene aquí y se informa todavía mucho mejor. Es el programa que empieza donde terminan todos los demás. Pero bueno, vamos al tema. Como estaba previsto, las elecciones las ganó Sebastián Piñera, que era el candidato del centro derecha, más o menos. Lo hizo con autoridad además, pero no alcanzó la mayoría absoluta, que era de lo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos viendo los candidato por candidato y lo que les estaban dando en las encuestas. De hecho, se quedó bastante lejos, a 15 puntos de la mayoría absoluta. En Chile te salvas de ir a segunda vuelta si consigues el 51% de los votos, vamos, o el 50%, la mitad más uno de los votos. Con esto eres proclamado presidente automáticamente. No es el caso. Sebastián Piñera consiguió solo el 36,6% de todos los votos. Después de él vienen Alejandro Guiller, que era tal y como estaba previsto el segundo, aunque con un resultado peor del que estaba previsto. Es además el sucesor natural de Michelle Bachelet, con un 22,7%, y luego la gran sorpresa de la jornada, que fue Beatriz Sánchez, de una coalición izquierdista llamada Frente Amplio, con un 20,3% de los votos. En la derecha luego dio el campanazo, la cuarta fuerza política, dio el campanazo José Antonio Cast con un 7,9%, casi un 8% y más de medio millón de votos. En fin, habrá segunda vuelta y esta segunda vuelta tendrá lugar el día 17 de diciembre. Queda completamente abierta y por lo que se ve bastante interesante, al menos desde el punto de vista político. Os decía la semana pasada que era muy difícil que Sebastián Piñera consiguiese la mayoría absoluta a la primera. En las segundas vueltas la mayoría absoluta es imperativa, es decir, no hay hay otra posibilidad de ganar más que con mayoría absoluta, al menos mediante el sistema chileno. En Estados Unidos no es así porque tienen algo entre medias que se llama colegio electoral, y esa es la razón por la cual Donald Trump gobierna, a pesar de que de voto popular tiene menos, o tuvo menos el año pasado, hace justo un año, que su contrincante, que era Hillary Clinton. Pero en el sistema chileno no, va por mayorías puras. En el momento en que Sebastián Piñera o Alejandro Guiller, puede ser cualquiera de los dos, ya ha dicho que la cosa se queda abierta, saque el 50% más 1, más 0,1 de los votos el día 17 de diciembre, automáticamente será presidente del país, presidente de la República. Bien, las dos razones por las cuales era complicado las apuntaba el otro día. La primera es porque es muy difícil sacar una mayoría absoluta en primera vuelta en un país. Es decir, es muy difícil poner de acuerdo a más de la mitad de un país en cualquier circunstancia, y más todavía en unas elecciones. Es que todo el país esté de acuerdo contigo. La única manera casi es que solo se presenten dos candidatos, porque incluso con tres ya el voto se dispersa bastante. Y esa es la primera. Y la segunda es porque había 8 candidatos, que eran muchos. Eran uno menos que en las elecciones de 2013, que habían sido 9, pero vamos, siguen siendo muchísimos. Esto hace que el voto se disperse por los extremos, que es lo que ha terminado pasando. Si vemos los resultados, los tengo delante, de hecho, ya he escrutado el 99,94% de los votos. Lo estoy leyendo en EMOL, que bueno, son los datos más recientes que he encontrado. No sé si deben quedar algunos restos por ahí, voto de los residentes en el extranjero y tal, pero vamos, los datos estos ya son definitivos, ya van a misa, como decimos en España, y lo que vemos es que, claro, ha quedado repartido. Vale, algún candidato ha sacado 4 votos, no 4, pero sí 24.000, que han sido los que sacó Alejandro Navarro. Os preguntaréis cuánto ha sacado Eduardo Artés, el comunista sacado de la máquina del tiempo. Bueno, pues Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, consiguió 33.755 votos, que ya me parecen muchos, pero bueno, el 0,5% del total. Pero todo tiene que ver en la huerta del Señor, en fin, incluso también gente como Eduardo Artés. La cuestión es que es muy difícil con 8 candidatos, incluso con candidatos frikis, candidatos extravagantes y extraños, como puede ser el caso de Eduardo Artés. Al final están quitando votos, es decir, están sacando votos de los principales. Y no queda más remedio que, bueno, o presentas una candidatura que pegue muy fuerte,
y que de golpe convence a la mitad de los habitantes, la mitad de los votantes por lo menos, o si no es, no voy a decir imposible, pero francamente complicado, que es lo que ha pasado en Chile. Aun con todo, Piñera se ha quedado un poco lejos por lo menos de lo que se preveía. Se ha quedado en el 36%, 36,6%, y le hubiera venido bien, pues por como mínimo el 40%, haberse puesto ya al borde mismo, a las puertas mismas de la segunda vuelta. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que hizo Michelle Bachelet en la primera vuelta del año 2013, ganó con un resultado muchísimo mejor, 10 puntos más. En aquel entonces, en la primera vuelta, sacó el 46,7%, lo cual le dejó las puertas del Palacio de la Moneda entornadas, semiabiertas. Cuando llegó la segunda vuelta, Bachelet en aquel entonces sacó ya luego un 62,1%, es decir, ganó con muchísima, arrasó, en una palabra, porque su siguiente, la otra candidata, que era Evelyn Matei, como os contaba la semana pasada, se quedó en un 37,8%. Es decir, ganó con fuerza, en una palabra. Por lo demás, sí, volviendo a las elecciones del domingo, a las de este año, las encuestas se equivocaron de medio a medio. Es un desastre, un desastre más que apuntar a la industria demoscópica, que no es que se haya equivocado solo en Chile, es que se equivocó en los Estados Unidos el año pasado, es que se equivocó en España también el año pasado, tanto en verano como en las elecciones que hubo en verano, como las que hubo en el invierno anterior. Es decir, que vemos que lo de las encuestas, lo de la industria demoscópica va por un lado, y la realidad y los votantes ya van por el otro. En aquel entonces, primero con las elecciones españolas, las que tuvimos en 2016, ya lo dije, que no sé cómo iban a salir de esta, pero si su credibilidad, es decir, si a un candidato le están dando el 8% o el 10% y luego saca el 20%, es que algo está fallando. Puede decir, es que la gente, a fin de cuentas, esto vive de lo que la gente contesta cuando le preguntan. Cierto es, la culpa en principio no es suya, es que quizá la metodología no es la adecuada, ya la de la encuesta, que la gente directamente miente a las encuestas. Aquí en España, José Manuel López Zafra, un profesor del CUNEF, que fue de los pocos que acertó que iba a ganar Trump las elecciones, una de las cosas que hizo y que él hace, además es muy bueno en todos los análisis de Big Data, es empezar a mirar otras fuentes. A mí me lo explicó en una entrevista que le hice el año pasado. Y dije, bueno, ¿cómo os pudiste saber, además de manera científica, digamos, no porque te gustase, que tampoco es que a Zafra le guste especialmente Trump? Y le pregunto, ¿cómo pudiste saberlo con tanto tiempo de antelación? Que lo venías diciendo. Pues muy simple, lo único que me fijé fue en las redes sociales, en Internet. Es decir, la gente miente a un entrevistador que le llama por teléfono, pero no miente en su perfil de Facebook, no miente en su cuenta de Twitter, en una palabra. Y esa información, tanto en Facebook como en Twitter, es pública. Es decir, es puro Big Data. Te falta saberlo gestionar y esa es la razón por la cual Zafra consiguió, junto con, no fue el único evidentemente del mundo, fueron unos cuantos, pero que quizá ya que esa industria tiene que reconvertirse más en esa dirección. Si os doy lo de Chile, un poco las meteduras de pata, pues son gigantescas, ¿no? Con Juan Antonio Cast, por ejemplo, le daban un 3-4% aproximadamente y ha sacado un 8%. Pero es que con Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, le daban aproximadamente, bueno, dependiendo de la encuesta y el momento, pero entre un 10 y un máximo de un 15% y ha sacado un 20%. Es decir, yo creo que la cosa, no estamos hablando de... A ver, siempre hay un margen de error, pero no un margen de error tan grande. Es que con márgenes de error de 4, de 5 puntos del doble, en una palabra, como es el caso, pues ya la encuesta no tiene ningún valor. Pero vamos, esto lo que nos da es una pista. Una pista, diréis, ¿que se han equivocado las encuestas? No, el hecho de que Sánchez y Cast hayan mejorado sus resultados conforme a lo previsto. Nos da una pista de que la polarización política que se observa en otros países occidentales, y ya me he hartado de decir que Chile es un país occidental perfectamente equiparable a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a España o a Noruega, pues, y por lo tanto sigue los mismos ciclos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Es decir, no es un exotismo tropical, entre otras cosas porque no están los trópicos, pero vamos, aunque lo estuviese, seguiría, bueno, no sé si la parte norte de Chile está ya por encima del trópico de Capricornio, el Antofagasta y toda esa zona, el desierto de Atacama, quizá lo está, vamos, el resto del país no lo está, y como en el resto de países occidentales, tanto de Norteamérica como de Europa, pues la polarización es una realidad, la polarización política. Y esto está afectando también a Chile. Es decir, si sumamos los votos que han obtenido entre Sánchez y Cast, vemos que suman casi 2 millones. Es una cantidad respetable, especialmente si lo comparamos con los otros dos candidatos. Nos encontramos con que
El segundo en liza, que es Alejandro Guiller, ha sacado 1.500.000, no llega, 1.496.000. Es decir, en una palabra, que tanto la izquierda como la derecha se han fragmentado en versiones más puras. El votante de centro-derecha piñerista pues le parecía, probablemente con razón, que su candidato no era lo suficientemente derechista, que era, como diríamos en España, un progre, o que hacía demasiadas concesiones a la izquierda, y lo mismo con el candidato del centro-izquierda, el de la fuerza de la mayoría, Alejandro Guiller, que muchos de los votantes de izquierda, pues este tipo no nos representa en una palabra, por lo tanto vamos a votar a otro, a estos del Frente Amplio, a Beatriz Sánchez, que es más pura y más auténtica y representa mejor nuestras ideas. Resultado, 4 candidatos que suman una cantidad de votos considerables. No he metido en el cálculo a Carolina Goic, la de Democracia Cristiana, porque ese partido va de mal en peor. En las elecciones estas ha sacado solo 387.000 votos, un partido que por lo demás era histórico. Pero vamos, otro dato que vemos importante es que tanto, lo que he dicho ya, que tanto la izquierda como la derecha se fragmentan, pero se fragmenta más la izquierda. Sí, había ya más formaciones izquierdistas y sobre todo quedan 2 grandes partidos o 2 grandes candidatos, que son Sánchez y Guiller. El tema de la participación, que era el gran miedo, que fuese bajísima, que nadie fuese a votar, pues fue baja, sobre todo si la comparamos con otros países. Fue del 46%, y por los antecedentes que hay, solo hay un antecedente, de hecho, en las elecciones de 2013, porque en las de 2009 votar en Chile era obligatorio, por lo tanto había que ir allí y había que votar. En aquel entonces las participaciones hasta 2009 son del 90% o más, pues en aquel momento bajó de la primera a la segunda vuelta. La primera fue en 2013, fue del 49%, y en la segunda del 42%. Luego, si en esta ha sido 3 puntos inferior a la de hace 4 años y baja en la misma medida, un 7% aproximadamente, pues nos podemos encontrar con una participación que sea incluso inferior al 40%. Y lo que yo ya no sabría afinar hasta qué punto eso a quién beneficia. Yo personalmente creo que beneficia a Sánchez y a Guiller. Ahora lo voy a explicar con más detenimiento. Con unos resultados así es de prever que los candidatos, a partir de hoy mismo, ya del 21 de noviembre, una vez pasada la resaca de la noche electoral, vayan a cara de perro a sacar a la gente de la abstención. No hay otra. Sí, a lo largo de este mes, del poco menos de un mes que queda, hasta la siguiente cita con las urnas, tienen que sacar a gente de la abstención porque ha votado el que ha votado. Ya digo, solo el 46% de la gente, o de los convocados del censo, y necesitan más votantes. Por lo menos Piñera necesita más votantes. Es decir, sacar a gente que se ha quedado en casa esta vez. Especialmente él. Los otros tampoco les vendría mal, obviamente, aunque yo creo que en estas elecciones ha optimizado mejor su... Igual me equivoco, pero creo que ha optimizado mejor, ha sacado a más gente, ha movilizado mejor a la izquierda que a la derecha. Es decir, la izquierda ha encontrado en Beatriz Sánchez, en el Frente Amplio, ha encontrado un refugio. Los desencantados de Bachelet, los que Bachelet no les parecía suficientemente socialista, pues han encontrado en esta periodista, una mujer joven por lo demás, tiene 40 y tantos años, pues una posibilidad. Además no es político profesional, está recién metida en esto y tiene un discurso cristalinamente izquierdista, muy de la nueva era, ¿no? De lo que en España consideraríamos, o consideran al menos los que son así, el cambio, ¿no? Ofrecen un cambio verdadero. Es decir, que Bachelet se había quedado corta y que hace falta un giro de tuerca más. Poco como la relación que existió entre Zapatero y después la irrupción de Podemos en España unos años más tarde. Muchos decían, ¿no? Es que realmente el podemismo es el zapaterismo llevado a su extremo o llevado a sus últimas consecuencias. Pues el Beatriz Sanchismo sería el bacheletismo llevado a sus últimas consecuencias, según he podido ver y leer a lo largo de los últimos días y según me han comentado algunos chilenos. En fin, bueno, aparte de eso, si hacemos la suma, cosa que he hecho, me gusta teneros bien informados y además estudiar los temas desde todas las ópticas posibles. Si hacemos la suma, ojo, tramposa, advierto, de los candidatos izquierdistas, es decir, de Alejandro Guiller, de Beatriz Sánchez y de Marco Enríquez o Minami, de los 3 dentro de la izquierda, Enríquez o Minami incluso creo que es más bacheletista todavía que Guiller,
Pero bueno, si sumamos estos tres, lo que tenemos son 3.200.000 votos. Diréis, bueno, ¿eso es mucho o poco? ¿Piñera los puede alcanzar? No. Bueno, a estos habría que sumarles los de Carolina Goic, de Democracia Cristiana, os he dicho antes, 387.000, y ya nos pondríamos en los 3.600.000, que es pues, más de 3,5 millones. ¿Qué puede oponer Piñera a eso? Piñera tuvo en estas elecciones 2,5 millones, no llegó. 2.416.000. Pero le puede sumar los de José Antonio Cast, en el caso de que lleguen a un buen acuerdo y Cast le apoye. Una posibilidad bastante factible. Bueno, si sumamos los dos, sumamos a Cast y a Piñera, no llegan a los 3 millones, quedan 2.800.000. Ojo, decía que era una cuenta tramposa. Estoy haciendo una cuenta tramposa y lo he advertido. Tramposa porque no todos los votantes de Beatriz Sánchez o de Carolina Goic van a hacer lo que le digan sus líderes. Es decir, no van a hacer lo que le diga doña Carolina y doña Beatriz. Puede decir, oye, no, yo la voté a usted, pero no pienso votar bajo ningún concepto a este tío. A Alejandro Guiller, para el caso. Es decir, los votantes, son seres humanos, no son autómatas sin voluntad propia. Es decir, muchos es probable que se queden en casa antes que votar al candidato oficialista, porque este se presentaba como el candidato de la nueva mayoría. Y digan, bueno, si precisamente lo que quería era sacar del gobierno a estos porque no eran genuinamente izquierdistas. Aunque también otros dirán, bueno, cualquier cosa con tal de que Piñera no gobierne. Es una posibilidad. Piñera puede estar por su lado más seguro de sus apoyos porque, en fin, solo depende de él y del trasvase que le haga José Antonio Cast, si es que termina haciéndoselo. Yo supongo que sí. Cast representa la derecha auténtica, sin mancha alguna de progresismo. Luego es previsible que sus votantes, incluso aunque José Antonio Cast no se lo pida, sus votantes se pasen en masa a Piñera, votar a Piñera. Todo con tal de no ver a Guiller en la Moneda rodeado de extremistas de izquierda. Esto, insisto, son puras elucubraciones. A lo mejor me equivoco, pero lo más probable, y conociendo un poco el paño, es que suceda esto. A Piñera, por lo tanto, haciendo esta suma tramposa que os he hecho antes, sumando lo que le venga de Cast más lo suyo, le da 3 millones de votos cortísimos y necesita más. Luego no le va a quedar más remedio que salir a buscarlos en la abstención. Porque evidentemente no va a pescar en caladeros como el del Frente Amplio, que por cierto, según me informó Tomás Leiva, que es oyente y patrono de la Contracrónica, no son equivalente al PSOE español, como os decía yo la semana pasada, sino a Podemos. Y efectivamente tiene razón, estuve investigando más y aunque claro, en muchas cosas, Tomás, el PSOE y Podemos son como dos gotas de agua, no es broma, a nivel programático estoy hablando y discursivo muchas veces. De ahí que me pareció, escuchando a esta mujer, a Beatriz Sánchez, que hubiera sido una perfecta ministra de José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, como veis, se presenta una segunda vuelta la mar de interesante, no nos vamos a engañar. Podría ser que Piñera acabase ganando con autoridad, si hay una desmovilización en la izquierda, es decir, que al final, a pesar de que esta vez la cosa no le ha salido del todo bien en la primera, la segunda sí lo haga, o podría ser que perdiese, a pesar de ganar en la primera vuelta. Esta es una posibilidad real. Porque le han montado, o porque le montan, y nunca mejor traído un nombre, un Frente Amplio. Que sería eso, Frente Amplio de Sánchez, Guiller, el Lominami incluso Carolina Goic, y faltaría que se uniese Eduardo Artés, que sería perfecto. Aunque probablemente no le quieran, porque va a traerles muy pocos votos y lo único que puede darles es mala fama e insuflar miedo al contrincante. Pero bueno, vamos, al final, en el caso de que terminase ganando Piñera por la mínima, por un solo voto, por 2 votos el día 17 de diciembre, hay algo que ha cambiado en Chile después de estas elecciones. Y yo creo que ayer coincidían todos los analistas del país. Acaba de irrumpir el populismo de corte europeo, sobre todo sureuropeo, el que se ha dado en Portugal, en España, en Grecia, pues acaba de irrumpir con gran fuerza, por cierto, en Chile. Esa es la realidad, porque los votos, los 1.300.000 votos a Beatriz Sánchez, lo que nos dicen directamente es eso. Faltan todavía por conocer las alianzas, eso está claro, no podemos hablar más de la cuenta, porque es de suponer que Sánchez no venderá baratos precisamente sus
sus 1.300.000 votos. Y le va a pedir a Guiller el oro y el moro para apoyarle. Eso es perfectamente previsible. Pero bueno, no olvidemos que Sánchez es una novata, al menos en política, de periodismo sabe un rato, pero no de política, y esto para ella es nuevo y podría suceder que le venga demasiado grande. En fin, que en diciembre, es decir, dentro de menos de un mes, Chile se la juega y en ese momento no le va a quedar otra que decidirse. Como ya sabéis, porque os lo he dicho en muchas ocasiones y además me siento orgulloso de que sea así, La Contracrónica, este vuestro programa, tiene oyentes y patronos en Chile. Es una cosa que me llena de orgullo. Todos los patronos me llenan de orgullo, del primero al último, pero si están en un lugar tan lejano, por lo menos de donde yo estoy, como Chile, pues me hace sentirme más orgulloso y más satisfecho todavía del trabajo, porque es difícil que le escuchen a uno a 2 calles de su casa, pues imaginaos a 11.000 kilómetros. Bien, pues allí tengo, ya digo, oyentes y patronos. Uno de ellos interviene con bastante regularidad, que es Tomás, y que voy a pasar ahora mismo la nota que nos ha hecho. Además Tomás en concreto, ejerce de corresponsal en el país. No solo él, también otros han enviado cosas y notas de actualidad, pero los corresponsales cuando más se les necesita es en unas elecciones, en una tragedia, en momentos de este estilo, es cuando necesitas un corresponsal fiable. Pues bien, Tomás Leiva nos hizo el domingo por la noche, según acababan de... era ya por la mañana aquí en Europa, según acababan de cerrar las urnas, los colegios electorales, allí a pie de urna mismamente, nos preparó esta crónica. Ya salió Sebastián Piñera para la segunda vuelta. Claro que con un resultado mucho menor del esperado. Esperaban un sobre 40%, casi cercano al 50%. No estuvo ni cerca. Sacó alrededor de un 32%. Eh, la parte que sorprendió la votación fue lo reñido que tuvo la batalla entre Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez, que Beatriz Sánchez se esperaba una votación de alrededor de un 8%, de un 8 o 9%, y obtuvo un 20%, y Guillé sacó un 22%, lo cual dejó una pelea muy reñida y deja en evidencia que todavía hay gente partidaria de la idea bastante de la izquierda radical que tienen un tamaño importante en la sociedad chilena, lamentablemente. Bueno, y Antonio Cast, José Antonio Cast logró superar a Goich, que es la democracia cristiana, y Marco Enrique Minami, que había sido un personaje que ha participado en varias elecciones. Logró sacar un 8%, prácticamente un 8%, que es lo que se esperaba. Algunos planificaban un, un poco más, cerca de un 10%, pero era pedir mucho. Ahora va a ser interesante ver las negociaciones entre las mismas campañas para ver cómo se van a negociar los votos para la segunda vuelta, para ver si va a salir Sebastián Piñera o Alejandro Guille. Pues muchísimas gracias, Tomás, así da gusto, la verdad. Y efectivamente, como bien dice, esto depende de las dos candidaturas que armen, por un lado Piñera y por el otro Guiller. Y de cómo se las venden a los chilenos, porque realmente la campaña electoral va a ser ahora. La ventaja de las elecciones a 2 vueltas, las presidenciales, esto en España no lo conocemos, no lo hemos tenido nunca, porque el país es una monarquía, pero y no se elige candidatos, sino listas. Hay elecciones legislativas, no presidenciales, aunque Rajoy le llamamos presidente de gobierno, no es presidente, es un simple primer ministro, con otro nombre, un primer ministro. Pues no entendemos muy bien esto, pero permite hacer una elección en 2 tiempos. El primero de prueba, de tanteo, y el segundo efectivamente ya por todas. Pues las verdaderas elecciones empiezan ahora. Ahora es cuando de verdad se van a sacar, de manera metafórica obviamente, se van a sacar los ojos. El candidato de la fuerza de la mayoría y el candidato de Chile Vamos, que es como se llama la candidatura, o mejor dicho, el partido o la coalición que ha aupado a Sebastián Piñera hasta el triunfo en la primera vuelta, que podría transmutarse en una derrota en la segunda vuelta. Pero bueno, el otro oyente que tenemos es Sebastián, que tenemos hoy al menos, es Sebastián Izquierdo. No es la primera vez tampoco que pasa por aquí por la Contracrónica. Sebastián tiene un canal en YouTube que se llama Capitalismo Revolucionario.
lo cual viene a ser un pleonasmo, claramente, porque el capitalismo, Sebastián, siempre es revolucionario. Lo fue desde su irrupción en la historia, cuando empezó a nacer poco a poco y empezaron a aparecer las primeras instituciones típicamente capitalistas, y sigue siendo todavía hoy una causa muy revolucionaria. Es lo contrario, digamos, de la reacción. Pues bien, Sebastián nos quiere hacer este comentario que además está muy bien. Les doy mi opinión respecto a los comicios realizados en Chile el día de hoy, domingo 19 de noviembre. Para que lo escuche todo el público de Latinoamérica y España del podcast La Contracrónica. Creo que ha sido una derrota profunda para todo lo que es el mundo de la derecha, desde los liberales hasta los conservadores y los nacionalistas. Creo que ha sido el mundo perrofláutico, el mundo mamerto, el mundo chairo salió a votar en masa por su candidata de lo que es el Frente Amplio y lograron cambiar completamente el escenario político. Si bien es cierto eso que acabo de decir, creo que la opción minarquista conservadora de José Antonio Kast agarró una fuerza que tenía que no se esperaba, con el 8% que saca, y con eso tenemos una posibilidad enorme de ir construyendo una alternativa de derecha más al estilo norteamericano, más al estilo del Tea Party, más al estilo de Ron Paul, que podría hacer un cambio cultural profundo en Chile en el largo plazo. Ese es mi resumen, básicamente, de lo que es la jornada de elecciones de hoy día en Chile. Pues muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por tu comentario y felicidades por tu canal, que por cierto está muy bien, y a todos los oyentes os invito a que os deis un garbeo por ahí. Bien, dos cositas. La primera, no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. Y es Hispanoamérica porque hablamos español, no hablamos latín. Me encantaría, de verdad, hacer el programa en latín, pero es que no sé, y eso que estudié latín unos cuantos años, pero no lo sé. Os podría hacer... Hay una Wikipedia en latín, por cierto, que está muy bien. Yo a veces leo algunos artículos solo por recordar mis años universitarios y de la escuela cuando estudiaba latín, y veo si todavía puedo traducir una línea completa. Bueno, pues nosotros no hablamos latín, hablamos español, luego somos hispanos, no latinos. Latinos eran los antiguos romanos. Esto creo que os lo he dicho ya y os lo diré 100.000 veces más, porque cada vez que oigo Latinoamérica hay algo por dentro que se me rompe. Esto es una cosa que se le inventó un francés para meter ellos la cuchara. No, ellos no pintaron nada allí. Lo único que hicieron fue llegar a Haití y armar allí un embolado de mucho cuidado que los sacaron a patadas cuando no directamente los asesinaron a todos. En el resto no hicieron absolutamente nada, gracias a Dios, porque imaginaos que hubieran convertido Colombia o Venezuela, coloritas que son, ahora se hubieran convertido en Haití. Así que Hispanoamérica, es ese. Nosotros somos hispanos. Yo soy hispano-europeo y vosotros hispanoamericanos, porque es decir que es prácticamente lo mismo, y lo de europeo-americano es una cuestión geográfica. Es el lugar donde nos ha tocado nacer y vivir. Muy bien, si yo mañana me fuese a vivir allí, también sería un hispanoamericano. Lo que nunca dejaría de ser es un hispano. Esa es la primera cosa. La segunda es que te veo muy motivado con Kast, y como tú veo a muchos liberales o libertarios chilenos. He estado en tu canal y he leído, ambas, veo los comentarios que me dejáis muchos de vosotros, especialmente en YouTube, y me he dado cuenta el que estáis entregadísimos con el candidato este que es independiente, pero vamos, que tiene unas ideas políticas bastante claras. Yo, la verdad es que la información he tenido que ir a buscarla a Chile, porque aquí en España lo poco que se ha dado sobre él, pues no ha sido muy bueno. Los medios, ahora el otro día, ayer, vamos, el lunes, le llamaban de todo menos guapo, de nostálgico de Pinochet para arriba. Eso era lo mínimo que le decían. Pero bueno, ya sabes lo exagerados que son los medios con los candidatos que no les gustan. Y no les suelen gustar siempre este tipo de candidatos, porque en España a Sánchez les parecía estupenda, les parecía cojonuda. A lo mejor se lamentaban muchos en diarios grandes, se lamentaban muchos de que no hubiese ganado las elecciones en mayoría absoluta en la primera vuelta. En fin, pues nada, vamos a ir terminando ya y terminamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario del día sobre el asunto este de Zimbabue. Los ímprobos esfuerzos del neonigeriano Roberto para demostrar al mundo que las desdichas del hombre negro no se deben al hombre blanco, sino a malos hombres, han sido impresionantes. La vida de este parásito chupón se agota, pero Zimbabue aún no está seco, y los siguientes parásitos chupones tienen sed de océanos. Andan tratando en Zimbabue de cambiar a uno de los peores por otro del mismo pelaje, sin descartar a una mujer que ha aprendido del mejor. Menudo espectáculo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto damos por concluida la contracrónica de hoy y os invito a pasaros por aquí mañana.